Hola, soy Mónica de Mi Mundo en Color y hoy les quiero mostrar este estuche de 24 tubos de acrílico. Acompáñenme a abrirlo y para todos aquellos amigos que les gusta pintar en acrílico, pues acá les voy a mostrar un poco qué colores vienen y cómo pintan. Estos vienen sellados y acá en la caja un poco está la descripción de cada color y su nombre. Ven unos cuadraditos al costado, unos en blanco y unos pintados totalmente. Pues esto es un poco la opacidad de cada acrílico, ¿no? Hay algunos acrílicos que son más opacos y otros un poco menos. Y esto debes tener en cuenta al momento de hacer veladuras, ¿no? Entonces los que tienen el cuadradito totalmente pintado son colores más opacos, ¿no? Los que tienen el cuadradito un poco menos, o sea, en diagonal, están en un punto medio, ¿no? De opacidad. Y los que tienen el cuadradito transparente, pues esos son más transparentes, ¿no? Y bueno, ahí les muestro la caja. Los tubos contienen 12 milímetros. Yo aquí he conseguido un papel especial para acrílico. Este de acá que es para acuarela y acrílico, es técnica mixta y es de 425 gramos. Los acrílicos tú los puedes pintar sobre tela, sobre madera, sobre papel. Por su misma versatilidad permite todos esos tipos de bases. Entonces, bueno, vamos con el primero, que es este de acá, es el color 22, es amarillo, cadmio, limón, imitación. A ver. Vamos a abrirlo. Vamos a tomar solo un poco para mostrarles cómo pintan. En caso de este color es semi opaco. Ahí está. Vamos a hacer que corra con un poquito de agua. El acrílico puede correr igual que la acuarela, si le quiere dar ese efecto. Pero claro, la diferencia es que es un poco más opaco, ¿no? La acuarela sí es más traslúcida. Sin embargo, si le echas agua, como es medio traslúcido, se pueden ver incluso las letras, que donde puse el nombre del color. Y así quedó. Vamos con el siguiente, amarillo primario opaco. Es un tono similar, ¿eh? Pero un poquito más oscuro. Si notan, el tono es un poquito más oscurito, ¿no? Tendiendo un poco hacia el naranja. Y ahí le vamos a agregar un poquito de agua para que corra. Estilo veladura. Este también es semi opaco, ¿no? Este de acá es el amarillo cadmio medio imitación. ¿Se ve el pigmento? Ahora lo plasmamos acá. Ahí está en seco. Generalmente, para que quede bien en el lienzo, se puede dar hasta 2 capas, ¿no? Para tocar algunos puntos. Y vamos a agregar agua para que corra, para hacerlo más fluido y en consecuencia se pone un poquito más transparente, ¿no? Porque se diluye. El acrílico, a diferencia del óleo, se puede diluir en agua, no hay problema. Es su diluyente natural. El óleo no, el óleo necesita de aceites, ¿no? Otros aditamentos.
Ahora vamos con el naranja cadmio imitación. Es bastante encendido, ¿no? Miren. Oh, súper encendido. Ahí lo estamos echando puro. Y ahora vamos a agregar un poquito de agua para que corra. Al momento de echarle el agua, automáticamente se pone un poquito, la misma distribución se pone un poquito más transparente, ¿no? Se diluye con el agua. Y esto es un efecto que podemos aprovechar para hacer efectos, ¿no? De transparencia, imitar la acuarela cuando se quiere pintar sobre tela. Seguimos con el vermellón transparente. Este ya es parte de las gamas de los rojos. Abrimos y primero lo pintamos puro para ver la tonalidad exactamente como es, como pigmenta. Es bastante encendido, ¿eh? Así que cuando lo echemos directamente sobre la base que vamos a pintar, sobre el material que vamos a pintar, hay que tener un poquito de cuidado, no se nos pase. Si es que ese es el tono exacto que queremos lograr. Ahora le echamos un poquito de agua para ver cómo corre y cómo se va transparentando, cómo se va diluyendo. Ahí está. Este es el vermellón. Vamos con el magenta primario. El magenta primario es uno de los colores base, ¿no? Uno de los colores básicos, de los cuales se puede sacar la mayor combinación. Es un color primario. ¿Ven el pigmento? Entonces lo echamos puro primero para probarlo. Si ustedes han visto en muchos tutoriales, el magenta, que es este que estoy pintando, forma parte de la paleta de los colores básicos, de los colores primarios. Y de acá se pueden hacer muchas combinaciones, ¿no? Quiere decir que este color no necesita mezclar de otros para ser creado. Y ahí le echamos un poquito de agua para irlo desaturando, para irlo transparentando y ver este efecto, ¿no? Cómo se comporta. Quedó súper bien este color. Vamos con este, es un violeta de oriente. Este color particularmente me gusta mucho porque, si bien es cierto, nace del azul y el rojo, el violeta, este tiene un poco más de blanco, ¿no? Es un poco más claro. Y es súper combinable. Este es un poco más transparente. Pero no hay problema porque puedes echar dos capas, ¿no? Si lo quieres más oscuro. Y agregamos un poco de agua. Ahora estoy agregando agua. Y miren cómo se transparenta. Y le agrego agua más que todo para ver el efecto para algunos amigos que les gusta usar los acrílicos como tipo acuarela, ¿no? Hacer veladuras, hacer capas, como quieras llamarle. Y ahí está. Ahora vamos con azul ultramarino oscuro. Este azul es un poquito intenso. Ahí tomamos un poquito y vamos a ver cómo va quedando acá. Ahí le echamos primero puro. Se dan cuenta, el pigmento es un poquito fuerte. Pero no pasa nada, hay cosas que son de este color, ¿no? Ahora que ya está seco, vamos a agregar un poquito de agua para ver cómo funciona con las transparencias o veladuras. Ahí bajó un poco, ¿no?
Azul ultramar oscuro es este. ¿Ya? Vamos con este. Es azul ultramar claro opaco. Ojo, opaco. A ver, vamos a probarlo. Parece que fuera igual, pero no, mire. Es un toque diferente, ¿eh? Pensé que tuviera un toque de rojo, ¿no? Y de lavanda. Pero no, así es este color. Y ahora agregamos agua para ver cómo transparenta. Este ya es un poco más bajo a diferencia del ultramar. ¿Qué les parece? Los azules, hay muchos artistas amantes de los azules. Vamos con este de acá, azul cobalto opaco. Azul cobalto opaco. Hacemos el huequito. Tomamos un poquito. Y vamos a subir un poco más acá. A ver, ahí probamos este tono. No puede, alguien que no sepa puede decir, no, pero todos los azules son iguales. No, no es así, pues, ¿no? Cada tono de azul, cada tono de cada color, por mucho que varíe o por poco que varíe, es totalmente diferente. Miren esos dos. ¿Mm? Y a veces en la paleta no tenemos todos, así que hay que combinarlos y tratarlos de sacar, ¿no? Pero los primarios son un poco más difíciles porque son colores netos, ¿no? ¿Qué tal? Acá está más transparente y acá está puro, ¿no? Completamente seco, como se pinta. Este es el cian primario. Atención, que este cian es un color importante porque también es un primario, o sea que es un pigmento puro del cual parte la rueda cromática, ¿no? O sea, el cian, el magenta, ¿no? Y el amarillo medio son los colores primarios. Entonces, fíjense el tono. ¿Mm? Vamos a echarlo acá puro. Súper pigmentado. ¿No? Es un color hermoso. Y estos acrílicos corren bastante bien, no son tan espesos, ¿no? Son bastante fáciles de aplicar. Ahí está puro. Le vamos a agregar un poquito de agua para ver cómo aclara. ¿Qué les pareció este cian? Hermoso. Me gustó mucho, ¿eh? Me gustaba mucho este cian de Pebeo. Ahora vamos con este verde veronés. Es un verde bastante claro. Wow, miren. Salió con todo. Ya. Ahí está, no hay problema. Entonces vamos a agregar este verde veronés. Es un poco artificial este color, pero nada. Si estás pintando algo de este color es bonito igual. Si estás pintando algo de color, este color, tipo cuadro de niños, ¿no? Es muy usado. Pero para paisajes no mucho. Ahora le aplicamos un poquito de agua para ver cómo corre. Ahí moja el pincel. Y lo transparenta. Transparenta bien, ¿eh? Dale, así quedó. Ahora nos pasamos a esta otra parte. Y trae 24 colores, pero trae dos blancos, ¿no? En el acrílico se usa muchísimo el blanco, al igual que en óleos, a diferencia de la acuarela, ¿no? Entonces
Lo bueno de este set es que trae dos blancos, blanco titanio. Y estos dos, si pintas seguido, se te van a acabar al toque. Bueno, entonces empezamos con este, el 43, que es verde cadmium, imitación, perdón. Es también bastante claro, ¿no? Un poco más claro que el verde verones que pintamos anteriormente. Ahí está. Ahora sí, aplicamos puro. Nada, es súper lindo. Y acá está puro. Y le agregamos un poquito más claro. Este color lo podrías usar en la naturaleza si pintas un paisaje, pero teniendo cuidado, como unas chispitas de luz. Por ejemplo, si pintas un árbol, le puedes dar unos puntitos en la copa para que ilumine, ¿no? Para eso. Ahora vamos con Esmeralda X. Ay, ¿cómo? Estalosita. O estalosita, no sé cómo lo quieran pronunciar, es un poco difícil. Lo aplicamos puro para verlo como pigmenta. Y el verde esmeralda muchas veces se usa como base junto al cian para hacer los turquesas, ¿no? O sea, funciona perfecto para hacer el turquesa. Que en esta paleta no nos tocó turquesa. A mí me encanta el turquesa porque para el mar es espectacular. Bueno, acá le echamos un poquito de agua para ver cómo queda para las veladuras. Está bonito, ¿no? Vamos con este verde de Hooker, como quiero decirle. Este verde personalmente me encanta mucho porque yo lo uso bastante para paisajes. Y generalmente lo aplico así directamente, no necesito combinarlo mucho para árboles. Yo me lo comí acá, arriba, pero voy a ponerlo acá. No pasa nada, estamos probando. No sé si lo pueden ver bien. Se me transparenta un poco porque mi pincel tenía mucha agua. Pero ya, ahí está. Es lindo este verde. Me ayuda un montón. Si eres de las personas que te gusta pintar paisajes, árboles, te recomiendo este verde. Ya, ahora le voy a poner agua para transparentarlo y ver cómo queda. ¿Qué tal? Sí, es un color que podemos hallar fácilmente en la naturaleza. No es muy artificial, ¿no? Vamos con el siguiente. Amarillo Nápoles, imitación. Vamos a abrirlo. Wow, qué hermoso este color. Es bien neutral, ¿no? Bien suave. Este color fácil se usa de fondo, ¿no? Incombinable. Ahí vamos. Vamos a poner puro. Este color lo estoy viendo mucho en los cuadros de estilo minimalista, donde pintan fondos. Encima le ponen hojas. He visto bastante esta tonalidad. Oh, se me ensució, perdón. Vamos a limpiarlo, no pasa nada. Suele suceder. Para que no les pase esas cosas, enjuaguen bien el pincel. Ya,
Bueno, el acrílico te permite corregir errores, no hay problema. Cuando te pase esto, pues le pasas otra capa encima. Lo bueno del acrílico es que puedes corregir varias veces, a diferencia de otras técnicas. Ya, ahí está, le eché puro, no pasa nada. Y ahora lo transparentamos. Y así quedó, hermoso. Ahora vamos con el amarillo ocre. Este amarillo, les cuento, es como la base para hacer arena. Este amarillo también es una base, o sea, un tono base para hacer arena, para hacer para pintar piel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se combina con otros, pero este es para mí un amarillo que no te debe faltar. Bueno, dependiendo también qué cosa es lo que te guste pintar, ¿no? El estilo. Pero si es paisaje o si es retrato, este color es básico, ¿no? En tu paleta. Para pintar arcilla. Es un color que encontramos en la naturaleza, ¿no? Pero que es un poco más pigmentado. Dependiendo de lo que tienes que pintar, le puedes agregar blanco u otros tonos, ¿no? O por ejemplo, para hacer piel, le puedes agregar blanco y rosado, o blanco y un poquito de rojo. Pero es un color súper versátil. Uno de los amarillos más usados. Aquí lo ponemos puro. Y ahora agregamos agua para ver cómo diluye en las veladuras, en las capas. A los que les gusta hacer efecto acuarela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va pareciendo hasta ahora? Comenten. De esta manera puedo tener una idea qué colores usan más ustedes en sus paletas. Ahora el siena natural. Este también es un color que fácilmente encontramos en la naturaleza. Se fue un poco. Vamos a aplicarlo puro. Ahí está puro. Y ahora agregamos un poquito de agua para ver cómo diluye. Acá está agregando agua, Esta es un poco más opaco, ¿se dan cuenta? Que prácticamente ha tapado las letras. No se nota, a diferencia de este. Y así nos vamos, ya estamos en la gama de marrones. Ahora vamos con el siena tostada. Este también es súper usado para pintar retratos, para pintar árboles. Como una base, ¿no? Para las combinaciones. O sea que si eres paisajista, de todas maneras tienes que tener este color. Igual si eres retratista. Es un color bien bonito, ¿no? Yo también lo he visto cuando hacen casas con tejas en el techado, entonces usan bastante ese color. Ese color teja, le dicen algunos, ¿no? Súper lindo. Es el color de la arcilla en la naturaleza también. Lo encontramos. Ahí está. Hermoso color, me encanta. Vamos ahora con sombra tostada. Este sí es un poquito más oscuro. De lo que comúnmente le llamamos marrones. Sombra tostada. Vamos a aplicarlo acá seco. Este sí es completamente opaco, es color. Y como su nombre lo dice, usa mucho para hacer sombras. Generalmente uso para hacer sombras de los objetos. Uso una combinación de sombra tostada y gris de paint. Son mis colores favoritos para hacer sombras.
dependiendo, bueno, del color del objeto, ¿no? Pero son los más usados. Ahí le aplicamos agua y diluye muy bien. Si le agregas agua, transparenta, pero no tanto como los otros colores, ¿eh? Así que cuidado al aplicarlo directamente. O sea, sombra tostada y Grease Paint que vamos a aplicar ahora son colores, o sea, para sombras, para fondos, ¿no? Este Grease Paint es casi como una combinación, si es que no lo tienes en tu paleta, es como una combinación entre gris y azul. No es un gris netamente puro, ¿no? Un gris medio. Es más como una combinación entre azul y gris. Mírenlo, también es hermoso y sirve mucho para sombras, para fondos. Parece un poquito más a un azul que a un gris, en realidad, como un azul oscuro, ¿no? Un azul índigo. Este, si bien es cierto, no es un color primario netamente, es también un color súper combinable, súper indispensable. Tiene bastante utilidad. Entonces eso es lo bueno de esta paleta de pebeo, que ha traído unos colores que son bien combinables, bien usables para todo lo que es paisajes, para diferentes cosas, ¿no? Para abstractos también. Si pintas cuadros de niños, también te sirve esta paleta. Ahí vamos, con el negro de Marte. Cuidado con este color, es netamente oscuro, negro, negro total. Bueno, aunque muchos artistas dicen que el negro y el blanco no son colores, sino son valores. Uno es la ausencia de luz y uno la totalidad de la luz. Pero igual es un negro. Yo no lo uso mucho, pero sí hay pues artistas que les encanta. Ese sí es súper opaco, obviamente porque es negro, ¿no? Ya, ahora echamos agua a ver cómo vamos. Mm, También, miren, a pesar de que le eché agua igual que los otros tonos, no aclara mucho. Es bien opaco la tonalidad. Y bueno, terminamos. Como les explicaba, esta paleta trae dos blancos titanio. Porque en el acrílico se usa bastante el blanco, ¿no? A diferencia de la acuarela. Entonces, estos dos blancos, si te compras esta paleta de PBO, en realidad y empiezas a pintar cuadros, estos dos blancos te van a quedar chicos. O sea, yo te recomiendo que aparte de estos dos blancos, si es que pintas bastante, te compres un frasco grande de mayor capacidad, ¿no? Porque esto no te va a alcanzar. Y si pintas cuadros para niños, para bebés, en tonos pasteles, peor, más rápido, se te van. Entonces, bueno, casi no se va a notar, pero igual lo probamos, no pasa nada. Lo abrimos. Blanco titanio. Hay dos blancos que me gustan, el blanco de China y el blanco titanio. Mírenlo. Si por ejemplo quieren hacer un rosado, no, un lila, un lavanda, o sea, ahí se te va el blanco sí o sí. Entonces lo ponemos acá, no sé si se va a notar mucho. ¡Ay, se me subió! Perdónenme. Vamos, otra vez. Estoy limpiando mi pincel, pero la pintura acrílica es un poco difícil de disolver en el agua. Tiene que ser bien limpio. Que pinté negro anteriormente. No se rían, ¿eh? Ya, ahí está. Blanco, a ver, vamos a ver. Intento número 2. No se nota mucho, claro, ¿no? Obviamente es blanco y el papel es blanco, pero es simplemente para la prueba.
Ahora pinto acá encima de las letras, ahí lo notan más, ¿sí o no? Ya, ese es el último de los dos colores de la paleta de PBO de 24 tonos. Entonces, me muestro que los hemos pintado en orden, tal como vienen en la caja. Y estos dos son los dos blancos. Esos son diferentes, como lo vimos al comienzo. Parecen iguales, pero no lo son. Y todos estos vinieron. Todos estos tonos vinieron. Y les muestro cómo quedan en el papel. Ahí está, los dos amarillos. Los tres amarillos. Ya este ya más casi naranja. Y cómo quedaron. Y acá les muestro un poco más de cerca el blanco. El blanco titánico. Hermoso ese blanco. Y pues bueno, espero que este review de acrílicos te sirva. Te recomiendo que hagas esto siempre cuando te compres acrílicos nuevos para que veas exactamente qué tonos son los que vienen, si son los que tú estás buscando de acuerdo a tu imagen o a tu fotografía. Te recomiendo que hagas este ejercicio, te va a servir mucho para que conozcas tus tonos, porque el acrílico, a medida que va secando, como por ejemplo acá, ¿no? Que hemos echado al comienzo, a medida que va secando, va cambiando un poco la tonalidad. Entonces, si no haces esto y no ves cómo queda cuando se seca, probablemente va a afectar un poco a la tonalidad que estás buscando para pintar. Entonces, te recomiendo igual que hagas esto con todo, con acuarelas, con acrílicos, con las pinturas que tengas, ¿no? Porque cuando secan varían un poco. Entonces, los dejo hasta ahí. Díganme en sus comentarios qué les pareció, qué colores buscan, qué marca les gusta y trataré de por acá verlas. Entonces, los dejo. Chao.